Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día les voy a compartir un lindo peinado con trenza y cabello suelto. Así que para esto voy a sacar una sección de lado y seguido de esto voy a sacar otra sección más. La idea aquí chicas es sacar la sección en forma de V. Esta sección va a ir un tanto delgada, así que una vez la tenemos lista voy a comenzar remojando el mechón y aplicando gel y también peinándolo muy pero muy bien. Así que vamos a comenzar con nuestra trenza holandesa o trenza pegada. Vamos a sacar el mechoncito principal muy finito, el cual voy a dividir en tres. Esto automáticamente nos viene quedando así, como pueden ver son mechones bastante finitos. Entonces una vez listo vamos a dar unas cuantas vueltas. Para ser específica vamos a dar 2 vueltas sin agregar mechón, esto para asegurar el inicio y que también aparte de seguro quede bien bonito y bien definido. Ahora sí chicas, voy a tomar un mechón de la parte izquierda y lo vamos a agregar a nuestra trenza. Una vez lo tenemos listo acomodamos muy bien y ahora lo que viene es agregar mechón del otro lado. El método para esta trenza, vamos a ir agregando cabellos del lado izquierdo y del lado derecho. Algo muy importante chicas, si se dieron cuenta esta sección en forma de V es bastante delgada, por lo cual los primeros mechones o antes de llegar a la mitad de esto vamos a irlos agregando así bien finito, porque ya que las secciones son delgadas entonces los mechoncitos que vamos a ir trenzando también tienen que ser bastante delgados, porque si tomamos mechones muy gruesos esta trenza nos va a quedar algo así como que quedan unos huecos entre las trenzas y nosotras no queremos eso, y esto se debe cuando tomamos mechones demasiado gruesos. Así que si van a hacer este peinado o para cualquier trenza que ustedes quieran, lo importante es comenzar con mechones bastante finitos. Incluso yo siento que los estoy tomando bastante gruesos, pero la verdad chicas es una trenza muy finita y tomar mechones bastante chiquitos a veces cuesta un poquito, pero vale la pena porque el acabado queda bien bonito. Así que una vez tú pases de la mitad hacia atrás, ahí sí ya puedes tomar mechoncitos un poquito más gruesos. No sé si se estarán preguntando por qué cuando tomo cabellos del lado derecho tomo este mechón y lo subo así en la parte de estos dedos, y es que yo lo hago chicas porque de esta forma me aseguro muy bien de tomar el mechón correcto y de sacarlo más o menos igual, y también chicas de no pasarme al otro lado. De esta forma yo voy calculando así. Si ustedes tienen otro método que les funcione mejor, ustedes lo pueden hacer como mejor les resulte, hermosas. Aquí la idea es darles una idea de cómo podemos hacer estas trenzas y qué estilo le podemos dar. Ya para finalizar nuestra trenza, aquí lo vamos a hacer con la trenza básica de 3 cabos. Aquí es muy fácil chicas, lo terminamos y listo. Este paso es opcional, yo le voy a dar unos cuantos jaloncitos por acá. Aquí si tú quieres la puedes dejar así y si no también la puedes estirar un poquito más. Ahora chicas, lo que vamos a hacer de esta parte, vamos a sacar algo así como una media luna. Lo vamos a hacer así. Entonces una vez listo lo vamos a hacer, vamos a sacar la sección con el peine y listo chicas, algo más o menos así. Entonces una vez lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es estilizarlo muy bien porque vamos a hacer otra trenza. Vamos a remojar, vamos a aplicar gel y vamos a peinar. Ahora chicas, lo que vamos a hacer en esta parte, voy a sacar una sección bastante finita, el cual voy a dividir en 3 secciones o 3 mechones y vamos a comenzar a trenzar de la esquinita hacia abajo. Aquí no se me vayan a enredar chicas, el método para esta trenza viene siendo prácticamente igual, solo que aquí lo que vamos a hacer es que solo vamos a agregar cabellos del lado derecho, mientras que en la parte izquierda únicamente vamos a cruzar. Pero algo también muy importante, o más bien lo que cuesta de toda trenza chicas,
chicas, como se pueden dar cuenta con la trenza que hicimos primero, lo que cuesta es llevarla justamente en el centro, porque esa es la idea, chicas, que la trenza quede en el centro, aunque no me quedó tan en el centro, pero eso es lo que cuesta un poquito. Así que esta es diferente, esta la vamos a llevar aquí a la orilla, o más bien aquí donde ustedes ven que va la sección así como en media luna, es allí donde vamos a llevar la trencita bien pegadita para que quede así la definición bien bonita y bien así con curva. Entonces, chicas, como pueden ver, solo le estoy agregando cabellos de la parte derecha, mientras que en el lado izquierdo, como pueden ver, únicamente pasamos el mechón por debajo y lo cruzamos, y ya de este lado venimos nuevamente y tomamos una sección y la agregamos. Aquí también, chicas, como toda trenza así bien chiquitita y bien definida, los mechoncitos son bastante pequeños para que esta trenza quede así sin huecos, sin claros en el medio, para que quede bien bonita. Recuerden que todo peinado, para que se vea bien bonito, todo peinado lleva su tiempo, lleva su esmero, y todo con cariño y amor, chicas, queda bien bonito. Y listo, chicas, vamos a tomar ya nuestra última sección y la agregamos. Esto prácticamente sería ya todo, chicas. Aquí la vamos a terminar en la trenza básica de 3 cabos y listo, chicas, la terminamos ya. Ahora vamos a pasar a otro de los pasos importantes de esta trenza, chicas. Una vez la tenemos lista, lo que vamos a hacer, voy a acomodar todo esto y voy a sacar una sección de esta parte, chicas, algo así como mediados del cabello, y lo que vamos a hacer es esconder esta trenza, esto más o menos así. Así que aquí voy a colocar una goma elástica. Aquí, chicas, no importa cuál mechón ustedes agarren, lo importante es que esto quede bien escondidito y que no se vaya a ver. Entonces ya tiramos el cabello y listo. Miren, yo les hice esta prueba con estos accesorios. Aquí a la par les voy a estar poniendo sin accesorio y con accesorio. Como pueden ver, a mí me gustó un poquito sin accesorios, porque los accesorios me hicieron algo así como unos claros, unos huecos así en medio de la trenza, y eso a mí, como les mencioné, no mucho me gusta. Entonces mejor decidí quitarlos, pero si a ustedes les gustó más con accesorio, esta sería una excelente opción. Así que este fue el peinado de este día. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude.